de todos después de las elecciones, algo que ya se sabía, si se quiere, que es un paquete de reformas. Sí. En primer lugar, la reforma laboral, la tan criticada y esperada reforma laboral, pero que todavía no se sabe cuáles son los lineamientos, no se tiene idea de la letra chica, ¿o sí? Sí, bueno, uno puede acceder por distintas vías de información y concluye más o menos en trazos gruesos de lo que pretende el gobierno. Detrás de un fin importante que puede ser blanquear un trabajador para que un compañero pase a tener seguridad social, pueda estar cubierto por la ley, hay que decir que se esconde el perdón a quien ha hecho ilegalmente las cosas, ¿no? Entonces me parece que una cosa es poder blanquear un trabajador hacia adelante, que es un hecho favorable para el trabajador. Otra cosa es que se le condonen todos los pecados que hayan tenido y los delitos que hayan cometido, porque en definitiva son delitos. Siempre he sido bastante opositor al criterio de los blanqueos. A mí me parece que los blanqueos terminan premiando a los que ocasionan el problema para después tener que blanquear o sacar una ley de blanqueo. El único aspecto que por ahí uno le puede encontrar favorable es la capacitación profesional que se pretende de los trabajadores. Lo demás es todo en contra de los trabajadores. Claro, la carga horaria también, por ejemplo. La carga horaria, el tema de la disminución de los ítems por los cuales se liquida las indemnizaciones, particularmente las horas extras cuando tienen regularidad, las comisiones, esta decidida intención que nos paguemos nosotros nuestra propia indemnización creando un fondo para cuando nos dejen sin empleo sin causa. No poder hacer un reclamo tampoco en el caso de que te despidan, ¿no? Claro, limitar a 1 año la posibilidad del reclamo judicial cuando hoy es 2, cuando uno tiene algún tipo de diferencia en cuanto a sus liquidaciones o a los derechos que le son vulnerados. Y quizá uno de los temas más graves también es la quita de la responsabilidad solidaria de las empresas principales que contratan tercerizados, ¿no? Entonces me parece que esta reforma va en consonancia con la ideología y la política de este gobierno, que es favorecer al sector empresario en la Argentina y seguirle brindando prebendas para que aumenten su tasa de rentabilidad, porque no hay ninguna imposición por parte del Estado que, a cambio de todas estas normas que supuestamente van a disminuir el costo laboral, haya una imposición al sector empresario que genere nuevos puestos de trabajo para que haya más trabajo para los argentinos. Bueno, el presidente, una de las cosas que sostenía es que Argentina es el único país, al menos en la región, que tiene unos impuestos gigantes en todo lo que haga, que eso obviamente genera más costo para la empresa y sobre todo para aquella persona que consiga o quiera comprar el bien. Te pongo un ejemplo, un auto, por ejemplo. Y que eso lo que quería era acortar los impuestos y hablar de los caminos para, por ejemplo, ingresar algo al país, que tenés que hacer 125 trámites, acortar los pasos. ¿Qué opinas frente a eso? Eso es una mezcla de tributario, laboral y la reforma administrativa que plantea, una pregunta múltiple. En primer lugar, lo que creo es que plantearse que por la carga tributaria existe menos empleo en la Argentina, no comparto ese criterio. Si uno toma la secuencia, y para eso están las estadísticas, si uno toma la secuencia, en los últimos 15 años en la Argentina hubieron 222.000 aperturas de empresas, de las cuales más del 90% son pymes. Con lo cual las pymes han funcionado y han ayudado a generar empleo y a generar movimiento económico, actividad económica, con estos convenios colectivos, con estos jueces tan criticados, con los abogados que nos defienden a los trabajadores y con este marco económico. El hecho que hoy cierren particularmente 6.000 pymes, como denuncian las organizaciones que las nuclean o las fundaciones que hacen estudios sobre pymes, tiene que ver con las políticas macroeconómicas que toma el gobierno. Y un gobierno que en su presupuesto presentado al Congreso establece que va a haber una pauta de crecimiento de 10% de las importaciones, es eso lo que afecta el nivel de empleo, no el nivel de carga tributaria. Y ya tenemos un ejemplo, los argentinos, cuando en el 2001, 2002, Cavallo en la Alianza decide la disminución de los aportes tanto patronales como de los trabajadores del sistema de seguridad social y no se generó ningún empleo, al contrario, fue la explosión del desempleo en la Argentina. Con lo cual la disminución de empleo, si no va atada a una imposición al sector empresario para generar empleo, la disminución de impuestos va a terminar en una mayor tasa de rentabilidad y en donde los sectores poderosos serán más poderosos en la Argentina y los sectores débiles tendrán más debilidad aún. Bueno, no dista mucho de lo que está pasando ahora. Claro, es la estrategia del gobierno. Uno podría enumerar un montón de cosas por las que piensa que este poder político vino a hacerse cargo del Estado argentino por vía, lamentablemente, de una elección. No lamentablemente porque hayamos votado, sino porque pusieron a la derecha argentina y a los CEOs de las grandes empresas y las corporaciones a gobernar y ahora tienen la legalidad del voto.
Yo podría decir que vinieron por nuestro salario, por nuestros derechos, para mejorar la tasa de rentabilidad del sector agroindustrial, que vinieron a recuperar los monopolios y oligopolios de servicios públicos, pero si me equivoco si no veo el fondo, y el fondo es que vinieron a recuperar el empoderamiento. Acá lo que se está haciendo con esta política es generar un empoderamiento en los sectores poderosos de la Argentina que lo perdieron a mano de los sectores populares durante los gobiernos populares anteriores. Hoy el Estado argentino decide que cada uno de nosotros pague no 2 pocillos de café, sino que pague no sé, una botella de Don Periñón al límite que están los servicios públicos, pero que esa plata que antes destinaba para que nosotros consumiéramos vaya a una mayor rentabilidad del sector empresario, porque le eliminaron las retenciones, por ejemplo, a los granos, se las disminuyeron a la minería. Claro. Es decir, los recursos que antes el Estado disponía para que nosotros pagáramos menos y consumiéramos, hoy los dispone para que el sector empresario tenga mayor tasa de rentabilidad. Y me preocupa cuando desde estos medios hegemónicos y comunicadores sociales potentes que tienen medios masivos donde llegan a millones y millones de personas, se diga el Estado se ahorraría 100.000 millones de pesos con la reforma previsional. No sean caradura, díganle que los 100.000 millones se los sacan del bolsillo de los jubilados. Esto es lo que tienen que decirle a la gente. Vos sabés que pensando un poco sobre la política que se tiene desde los sindicatos, una de las grandes noticias que da a conocer el gobierno son los créditos hipotecarios, esta línea de créditos y de que todo argentino que no tiene todavía su casa propia, mediante estos créditos lo puede hacer. Ahora, sacó el crédito el argentino, pero también se le viene después de las elecciones esta reforma laboral, con lo cual no sabe si va a tener el trabajo por mucho tiempo, entonces está endeudado hasta acá. ¿Y después qué sucede? ¿Cómo se trabaja desde los sindicatos y desde la política, se me ocurre desde la corriente federal, para poder paliar esta situación y darle al trabajador un poco de seguridad? ¿O es imposible eso? 3 cosas empiezan a pasar con la línea de crédito que es, digamos, la estrella de este gobierno, ¿no? La línea de crédito hipotecario. Sí. La primera de ellas es la que vos acabás de mencionar, trabajadores que pueden quedarse sin empleo o que claramente empiezan a tener una merma en sus condiciones de trabajo, una degradación de sus condiciones de trabajo. El segundo efecto que se produce, ya se está produciendo. Si mirás, ayer estaba leyendo economistas que no son afines al campo popular diciendo que la tasa había crecido 42 veces contra 37 el promedio de ingresos. Sí. Y tercero, que es un gobierno que impulsa una política donde el ajuste lo paga el laburante que tiene un sueldo, y si los salarios quedan por debajo y a vos te actualizan por inflación, llega un momento en que no vas a poder pagar el crédito. Estas son las 3 consecuencias. Lo primero es advertirle a los compañeros que esto es lo que puede pasar. Lo segundo es, desde el campo sindical, no permitir que las negociaciones paritarias tengan esa intromisión grosera del gobierno para que negociemos a la baja, y negociar para terminar como mínimo en un pie de igualdad de lo que fue la inflación, para que no pasen esas cosas con los créditos hipotecarios. Y lo tercero, claro está que debería el movimiento obrero tener una posición mucho más firme y mucho más dura con este gobierno y confrontar con este modelo político, económico y social, porque esas mesas de diálogo que instala el gobierno solo sirven cuando son funcionales al gobierno, y en ese lugar del movimiento obrero la corriente federal es esa expresión de rebeldía que necesita hoy el movimiento obrero y que no la tiene en la estructura orgánica del Consejo Directivo de la CGT actual. ¿Por qué el gobierno no quiere generar una paritaria que sea, sabiendo además los números, conociéndolos, porque me imagino que tanto el presidente como todo su gabinete están en el día a día de la vida? ¿Por qué no quiere cerrar una paritaria para que los argentinos puedan vivir cómodamente al menos? Porque hay una transferencia de recursos, es muy claro. Acá hubo una transferencia de recursos en la Argentina buscando ese empoderamiento de los sectores poderosos, cuando se decide quién paga y quién no paga impuestos. En la Argentina, la primera medida de este gobierno en materia tributaria fue eximir de retenciones a los sectores agroexportadores, sí, y disminuirlos en la minería, y decidió incumplir su contrato electoral de que los trabajadores no pagábamos más ganancias. Si bien se hizo una modificación en las tablas y en las alícuotas, lo menos cierto es que hoy pagan más trabajadores que antes, sí, y que por el aumento paritario terminó consumiéndose el incremento o la posibilidad de que pagáramos menos. Entonces hay un traspaso de esto. ¿Por qué no quieren una paritaria para que todos estemos tranquilos? Porque sería volver a recuperar nosotros, los sectores populares, algo de poder, y no es el modelo de este país ni de este gobierno. Este gobierno vino claramente a recuperar ese empoderamiento y desde el empoderamiento someter, porque
Desde ahí te someten, o aceptás estas condiciones de trabajo o no tenés empleo. Y si no tenés empleo, el desempleo es un condicionante de que muchos trabajadores terminen aceptando condiciones degradadas de su empleo. De todos, después de las elecciones, algo que ya se sabía, si se quiere, que es un paquete de reformas. Sí. En primer lugar, la reforma laboral, la tan criticada y esperada reforma laboral, pero que todavía no se sabe cuáles son los lineamientos, no se tiene idea de la letra chica, ¿o sí? Sí, bueno, uno puede acceder por distintas vías de información y concluye más o menos en trazos gruesos de lo que pretende el gobierno. Detrás de un fin importante que puede ser blanquear un trabajador para que un compañero pase a tener seguridad social, pueda estar cubierto por la ley, hay que decir que se esconde el perdón a quien ha hecho ilegalmente las cosas, ¿no? Entonces me parece que una cosa es poder blanquear un trabajador hacia adelante, que es un hecho favorable para el trabajador. Otra cosa es que se le condonen todos los pecados que hayan tenido y los delitos que hayan cometido, porque en definitiva son delitos. Siempre he sido bastante opositor al criterio de los blanqueos. A mí me parece que los blanqueos terminan premiando a los que ocasionan el problema para después tener que blanquear o sacar una ley de blanqueo. El único aspecto que por ahí uno le puede encontrar favorable es la capacitación profesional que se pretende de los trabajadores. Lo demás es todo en contra de los trabajadores. Claro, la carga horaria también, por ejemplo. La carga horaria, el tema de la disminución de los ítems por los cuales se liquida las indemnizaciones, particularmente las horas extras cuando tienen regularidad, las comisiones, esta decidida intención que nos paguemos nosotros nuestra propia indemnización, creando un fondo para cuando nos dejen sin empleo sin causa. No poder hacer un reclamo tampoco en el caso de que te despidan, ¿no? Claro, limitar a un año la posibilidad del reclamo judicial cuando hoy es 2, cuando uno tiene algún tipo de diferencia en cuanto a sus liquidaciones o a los derechos que le son vulnerados. Y quizá uno de los temas más graves también es la quita de la responsabilidad solidaria de las empresas principales que contratan tercerizados, ¿no? Entonces me parece que esta reforma va en consonancia con la ideología y la política de este gobierno, que es favorecer al sector empresario en la Argentina y seguirle brindando prebendas para que aumenten su tasa de rentabilidad, porque no hay ninguna imposición por parte del Estado que, a cambio de todas estas normas que supuestamente van a disminuir el costo laboral, haya una imposición al sector empresario que genere nuevos puestos de trabajo para que haya más trabajo para los argentinos. Bueno, el presidente, una de las cosas que sostenía es que Argentina es el único país, al menos en la región, que tiene unos impuestos gigantes en todo lo que haga, que eso obviamente genera más costo para la empresa y sobre todo para aquella persona que consiga o quiera comprar el bien. Te pongo un ejemplo, un auto, por ejemplo. Y que eso lo que quería era acortar los impuestos y hablar de los caminos para, por ejemplo, ingresar algo al país, que tenés que hacer 125 trámites, acortar los pasos. ¿Qué opinás frente a eso? Eso es una mezcla de tributario, laboral y la reforma administrativa que plantea, una pregunta múltiple. En primer lugar, lo que creo es que plantearse que por la carga tributaria existe menos empleo en la Argentina, no comparto ese criterio. Si uno toma la secuencia, y para eso están las estadísticas, si uno toma la secuencia, en los últimos 15 años en la Argentina hubieron 222.000 aperturas de empresas, de las cuales más del 90% son pymes. Con lo cual las pymes han funcionado y han ayudado a generar empleo y a generar movimiento económico, actividad económica, con estos convenios colectivos, con estos jueces tan criticados, con los abogados que nos defienden a los trabajadores y con este marco económico. El hecho que hoy cierren particularmente 6.000 pymes, como denuncian las organizaciones que las nuclean o las fundaciones que hacen estudios sobre pymes, tiene que ver con las políticas macroeconómicas que toma el gobierno. Y un gobierno que en su presupuesto presentado al Congreso establece que va a haber una pauta de crecimiento de 10% de las importaciones, es eso lo que afecta el nivel de empleo, no el nivel de carga tributaria. Y ya tenemos un ejemplo, los argentinos, cuando en el 2001, 2002, Cavallo en la Alianza decide la disminución de los aportes tanto patronales como de los trabajadores del sistema de seguridad social y no se generó ningún empleo, al contrario, fue la explosión del desempleo en la Argentina. Con lo cual la disminución de empleo, si no va atada a una imposición al sector empresario para generar empleo, la disminución de impuestos va a terminar en una mayor tasa de rentabilidad y en donde los sectores poderosos serán más poderosos en la Argentina y los sectores débiles tendrán más debilidad aún. Bueno, no dista mucho de lo que está pasando ahora.
Claro, es la estrategia de gobierno. Uno podría enumerar un montón de cosas por las que piensa que este poder político vino a hacerse cargo del Estado argentino por vía, lamentablemente, de una elección. No lamentablemente porque hayamos votado, sino porque pusieron a la derecha argentina y a los CEOs de las grandes empresas y las corporaciones a gobernar, y ahora tienen la legalidad del voto. Yo podría decir que vinieron por nuestro salario, por nuestros derechos, para mejorar la tasa de rentabilidad del sector agroindustrial, que vinieron a recuperar los monopolios y oligopolios de servicios públicos, pero si me equivoco si no veo el fondo, y el fondo es que vinieron a recuperar el empoderamiento. Acá lo que se está haciendo con esta política es generar un empoderamiento en los sectores poderosos de la Argentina que lo perdieron a mano de los sectores populares durante los gobiernos populares anteriores. Bueno, clarita la primera parte. ¿Qué opinás? Y por supuesto, coincidimos 100% con Sergio. Por algo militamos juntos en la corriente federal, y obviamente que ese es el empoderamiento de lo que él habla, está muy claro, como lo explica, ¿no? Y obviamente del poder que este gobierno está dando a los sectores más concentrados del país, ¿no? Y el debilitamiento a través de todas las reformas que se están de los trabajadores. O sea, estamos en un gobierno clasista al revés. Estamos complicados, estamos muy complicados. Vamos a compartir, para poner un poquito de paño frío a esto, darle un poquito de alegría, tal cual, con los pajaritos, con las mariposas. Estuvimos en la casa de Cacho Rubio, que nos presentó toda la familia, obviamente, nos contó por primera vez una nota con toda la familia junta. Mirá. Esto pasaba. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Si hay una familia que tiene que ver con la televisión, con la radio, con el espectáculo, con los artistas, es la familia Rubio. Y estamos aquí con todos ellos. Nehuen, Alejandra, Cacho, ¿cómo va? ¿Todo bien? Por suerte. Qué lindo, gracias por recibirnos. No, gracias a vos, la verdad. Sí, qué lindo tener, bueno, es un orgullo para mí, ¿no? Tener 3 generaciones de periodistas. Además la primicia, la primera nota juntos los 3. Es cierto. Primera nota. Porque en general sos vos con Nehuen o papá conmigo. Exacto. Ahora es la primera vez los 3 juntitos. ¿Se imaginaron esta situación? No. Yo a esta edad no. Nunca. Vos tenés 14. Sí. Vos querías más cuando eras más grande. Es como, por mí a esta edad está bien, pero no me lo imaginaba antes cuando era más chico, no me lo imaginaba ahora. Empezó a los 9 años. Pero sí, empezó de la panza de la mamá, además. No, pero empezó a los 9 años a tener programa, conducía, dirigía, todo. A él te la hago corta. A ver. Estábamos haciendo radio nosotros con Allen, Rubio por Rubio, y vinieron a decir la gente, los productores y todo, habían venido de la 100 Radio y le preguntaron a él, che, vos tendrías que hacer radio. Y dice, sí, pero mi mamá no me deja crecer. Ah, terrible el mote que te puso. ¿Qué programa querías hacer vos? Al principio era uno sobre violencia de género, pero Bien. por la ella no me dejó, prefirió que haga un programa sobre más para los chicos o otras cosas, Sí. en vez de meterme en ese tema. Está bien. ¿Pero lo descartaste? Sí, por ahora sí. Por ahora Prefiero sí. seguir con el mío. Bien. 5 Está años, bien. o sea. Está bueno. Igual no está mala la idea, ¿eh? No está mal, pero bueno, judicialmente tampoco no estaba bien, no lo iban a ver bien. Ella había hecho una página sobre violencia de género que hasta hoy sigue vigente, tiene muchísimos seguidores, ganó el primer premio internacional por eso, el Arcángel San Gabriel en la Biblioteca Nacional cuando tenía 8 años nada más. No sabía ni siquiera cómo se escribía. Y bueno, pero es como despegarlo un poquito. ¿Sabes por qué? Ya te voy a decir por qué no sabía cómo se escribía? Porque puso no a la violencia con B larga. Y le quedó así, que la página sigue así. O sea, hay gente especializada que está siguiendo con esa página, y asesora y todo lo demás. Pero bueno, no era algo para que un nene de 8 años esté haciéndose cargo de él. Banco a tu mamá, Sí. Banco a tu mamá ahí. Tiene razón. A los 18 hace lo que quiere. Claro, tiene razón, ahí está bien. Bueno, pero ahora están haciendo a lo largo y ancho del país, más allá de que salgan por conexión abierta y qué sé yo, pero a lo largo y ancho del país los escuchan desde toda la Argentina. Claro, conseguimos una cosa que, mira, yo actualmente soy el presidente de AXA.
Vos sos el presidente de todo. ¿Dónde no estamos? Mira, el otro día me llamaron ayer de Mar del Plata y me dice, decime una cosa, ¿vos fuiste el fundador de los premios Estrella de Mar? Le dije, sí, yo llevé a todos los jurados, todos los periodistas, y me dice, de los premios Carlos de Mar del Plata, de Carlos Paz, le digo, sí, el gordo era mi amigo, y decimos, pero bueno, él vivía allá. Bueno, después los premios ACE de la música, los premios ACE del teatro, por supuesto Aptra, soy el socio fundador, éramos 3 cuando empezamos con Aptra, y ¿qué falta? Los premios Gardel también somos socios fundadores con Ale, y la Asociación Internacional de Periodistas Espectáculos, que es AIPE, que eso está en Nueva York. Y son de todos los países. Cuando vaya yo te hago de maletera, no te entregamos los premios en el Latin Golden Award, los Latin Golden Award del Tropicana Casino de Las Vegas, en Las Vegas. Wow. Ganó Estela Raval, cuando fuimos con Estela Raval, le hice hacer la conducción sin que se diese cuenta. Y no voy a creer. Yo pensé que era un chiste. Qué fuerte, ¿no? Sí, pensé que era un chiste. Ahora, ¿cuántas anécdotas tienen ustedes en la familia, no? Sí, yo creo que sí. Mira, yo lo único libros. Sí. Desde chiquitita. Sí. Exacto. A mí en el colegio me trataban de loca. ¿Por qué? ¿Verdad? Y porque todos preguntaban en el colegio, llegaba el fin de semana, te habrá pasado a vos. Decían, bueno, ¿ustedes qué hicieron el fin de semana? Y yo contaba lo que hacía. Claro, pero ellos no sabían. Digo, no, yo estuve tocando el bombo con Mercedes Sosa, cantando. Claro, entonces lo llamaron a mi papá diciéndole que yo estaba mal de la cabeza, que estaba diciendo cualquier cosa que. ¿Y no sabían en la escuela, quién era tu papá? Claro, no, lo que pasa es que antes no era, porque no estaba en la televisión años, y eso. 5 años, primer grado estaba. Y lo que pasa es que yo, como escribía, hacía canciones, hacíamos para las películas y todo eso, además muy amigo de Mercedes Sosa, Guaraní, el Chango Nieto, bueno, que vivía en La Plata conmigo, y eso era en La Plata. Se venían todos los vagos a hacer, un asado en mi casa. Me llamó la directora y una asistente social. Y me dijeron, señor Rubio, sí, dice, nosotros entendemos que usted está criando solo a su hija, porque bueno, Alejandra de los 2 años la crié yo, estaba conmigo. Dice, pero la chica tiene desvaríos mentales, me dijo. Uy, le digo, yo hago todo lo que puedo, pero no sé, qué sé yo. Pero ¿por qué? Y me dijo, no, porque viene acá y dice que come asado los domingos, Mercedes Sosa, Guaraní, Chango Nieto, y empezó a nombrarme. Le digo, sí, por eso no la llevo a ningún lado. Le digo, porque es son verdad, mis amigos. Claro, yo me relaciono con esa gente, no está loca la nena. Para comer juntos, para comer juntos. Bellísima familia, y falta una parte de esto, todavía, así que no te lo podés perder. Bueno, Horacio, estuvimos hablando con el presidente del Inca, con Ralph Hayek, y él nos contó varias cosas sobre el instituto, sobre la inversión que se viene para el año que viene. ¿Querés escucharlo y después charlamos? Sí, por supuesto. Dale. Gracias, Ralph, por recibirnos en la oficina del Inca, en la presidencia del Inca. Bienvenidos, su casa. Bueno, muchas gracias. Hablando un poco, ¿cómo viene la inversión para el año que viene? Hablamos de cine, de documentales. ¿Cómo es la perspectiva? Bueno, creo que la perspectiva y la impronta que estamos llevando a cabo en el instituto es hablar de audiovisual. O sea, claramente hoy las películas se ven en multipantalla, y en la serie de televisión cada capítulo es una película y trabajan directores, técnicos de ambos, tanto de televisión como de cine. Claro. Y por último, creo que lo más importante como desafío que tenemos es sostener lo que viene sosteniendo Argentina dentro del país y fuera del país, que es apoyar a los talentos que tenemos. Talentos no solamente hablando de productores, directores, pero también los actores y técnicos que hacen que nuestras películas, nuestras series se vean en todo el mundo. Ahora estamos ya a muy poquititos días de que comience el Festival de Cine. De hecho, ¿cómo lo esperan ustedes? Nosotros estamos apostando a la internacionalización, o sea, es un festival, el único en Latinoamérica a nivel A, y de alguna manera queremos recuperar el brillo que... Y ese excedente poder convertirlo en consumo interno que generaba empleo. Hoy el Estado argentino decide
que cada uno de nosotros pague no 2 pocillos de café, sino que pague no sé, una botella de Don Periñón al límite que están los servicios públicos, pero que esa plata que antes destinaba para que nosotros consumiéramos vaya a una mayor rentabilidad del sector empresario, porque le eliminaron las retenciones, por ejemplo, a los granos, se las disminuyeron a la minería. Claro. Es decir, los recursos que antes el Estado disponía para que nosotros pagáramos menos y consumiéramos, hoy los dispone para que el sector empresario tenga mayor tasa de rentabilidad. Y me preocupa cuando desde estos medios hegemónicos y comunicadores sociales potentes que tienen medios masivos donde llegan a millones y millones de personas, se diga el Estado se ahorraría 100.000 millones de pesos con la reforma previsional. No sean caradura, díganle que los 100.000 millones se los sacan del bolsillo de los jubilados. Esto es lo que tienen que decirle a la gente. Vos sabés que pensando un poco sobre la política que se tiene desde los sindicatos, una de las grandes noticias que da a conocer el gobierno son los créditos hipotecarios, esta línea de créditos y de que todo argentino que no tiene todavía su casa propia, mediante estos créditos lo puede hacer. Ahora, sacó el crédito el argentino, pero también se le viene después de las elecciones esta reforma laboral, con lo cual no sabe si va a tener el trabajo por mucho tiempo, entonces está endeudado hasta acá. ¿Y después qué sucede? ¿Cómo se trabaja desde los sindicatos y desde la política, se me ocurre desde la corriente federal, para poder paliar esta situación y darle al trabajador un poco de seguridad? ¿O es imposible eso? 3 cosas empiezan a pasar con la línea de crédito, que es, digamos, la estrella de este gobierno, sí, ¿no? La línea de crédito hipotecario. Sí. La primera de ellas es la que vos acabás de mencionar, trabajadores que pueden quedarse sin empleo o que claramente empiezan a tener una merma en sus condiciones de trabajo, una degradación de sus condiciones de trabajo. El segundo efecto que se produce, ya se está produciendo. Si mirás, ayer estaba leyendo economistas que no son afines al campo popular diciendo que la tasa había crecido 42 veces contra 37 el promedio de ingresos. Sí. Y tercero, que es un gobierno que impulsa una política donde el ajuste lo paga el laburante que tiene un sueldo, y si los salarios quedan por debajo y a vos te actualizan por inflación, llega un momento en que no vas a poder pagar el crédito. Estas son las 3 consecuencias. Lo primero es advertirle a los compañeros que esto es lo que puede pasar. Lo segundo es, desde el campo sindical, no permitir que las negociaciones paritarias tengan esa intromisión grosera del gobierno para que negociemos a la baja, y negociar para terminar como mínimo en un pie de igualdad de lo que fue la inflación, para que no pasen esas cosas con los créditos hipotecarios. Y lo tercero, claro está que debería el movimiento obrero tener una posición mucho más firme y mucho más dura con este gobierno y confrontar con este modelo político, económico y social, porque esas mesas de diálogo que instala el gobierno solo sirven cuando son funcionarios al gobierno, y en ese lugar del movimiento obrero la corriente federal es esa expresión de rebeldía que necesita hoy el movimiento obrero y que no la tiene en la estructura orgánica del Consejo Directivo de la CGT actual. ¿Por qué el gobierno no quiere generar una paritaria que sea, sabiendo además los números, conociéndolos, porque me imagino que tanto el presidente como todo su gabinete están en el día a día de la vida? ¿Por qué no quiere cerrar una paritaria para que los argentinos puedan vivir cómodamente al menos? Porque hay una transferencia de recursos, es muy claro. Acá hubo una transferencia de recursos en la Argentina buscando ese empoderamiento de los sectores poderosos, cuando se decide quién paga y quién no paga impuestos. En la Argentina la primera medida de este gobierno en materia tributaria fue eximir de retenciones a los sectores agroexportadores, y disminuirlos en la minería, y decidió incumplir su contrato electoral de que los trabajadores no pagábamos más ganancias. Si bien se hizo una modificación en las tablas y en las alícuotas, lo menos cierto es que hoy pagan más trabajadores que antes, y que por el aumento paritario terminó consumiéndose el incremento o la posibilidad de que pagáramos menos. Entonces hay un traspaso de esto. ¿Por qué no quieren una paritaria para que todos estemos tranquilos? Porque sería volver a recuperar nosotros, los sectores populares, algo de poder, y no es el modelo de este país ni de este gobierno. Este gobierno vino claramente a recuperar ese empoderamiento, y desde el empoderamiento someter, porque desde ahí te someten, o aceptás estas condiciones de trabajo o no tenés empleo, y si no tenés empleo, el desempleo es un condicionante de que muchos trabajadores terminen aceptando condiciones degradadas de su empleo.